Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. Jesús había estado hablando en el templo acerca de las condiciones que iban a venir sobre la ciudad de Jerusalén, que sería destruida por haberle rechazado. Estaba hablando acerca de aspectos proféticos. Los discípulos le dijeron al Señor: mira estos edificios, mira el templo. Mas Jesús le dijo que no quedaría piedra sobre piedra. Cuando él termina de hablar estas cosas, Jesús sale de la ciudad de Jerusalén y se va al monte de los Olivos, de donde se puede apreciar lo que es la ciudad de Jerusalén. En el capítulo 24 de Mateo, en el versículo 3 dice: y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mientras Jesús observaba a la ciudad de Jerusalén, yo creo que él estaba observando lo lindo, lo hermoso, lo que es esa ciudad. Sin embargo, él estaba viendo en el futuro, por haberle rechazado a él, que es la vida, que es la salvación, el Mesías. Mientras él observaba, los discípulos le hacen 3 preguntas en una. Y esas 3 preguntas son muy importantes que nosotros escuchemos la respuesta que Jesús les dio. En primer lugar, ¿cuándo serán estas cosas? La primera pregunta que hacen los discípulos: ¿cuándo serán estas cosas? Hay una preocupación en el hombre acerca de conocer el futuro. Muchos quisieran conocer acerca de lo que va a pasar de aquí a un año, en nuestra vida, en nuestro país, en 20 años, lo que sea, para poder planificar. Sin embargo, hay un mal camino para conocer el futuro. Y eso ha sido una estrategia de Satanás y engañar a las naciones a través de todo lo que es la adivinación, todo lo que tenga que ver en esa rama del espiritismo, para supuestamente conocer el futuro. Quiero decirles una cosa: el mundo ha entrado en el mundo esotérico supuestamente para poder planificar. De hecho, hay muchos hasta estadistas en distintas partes de la tierra, y en la misma historia han habido hombres que han consultado a los adivinos, a los agoreros, a las pitonisas, para conocer acerca de lo que iba a venir, para planificar cuáles van a ser todas las actividades de un gobierno o de una persona, de una familia o de una empresa. Ese es el camino del desastre, porque no podemos nosotros pedir dirección a los demonios, sino a Dios. ¿A quién le preguntaron los discípulos? Le preguntaron a Jesús: ¿cuándo serán estas cosas? ¿A quién le estás preguntando tú? ¿Le estás preguntando acerca de tu vida, tu futuro matrimonio? ¿A alguien que te tire las cartas, que te lea las manos, que te lea el iris del ojo, o cualquier otra práctica de adivinación? Eso es contrario a la palabra de Dios. Eso es abominación. La palabra de Dios condena rotundamente este tipo de prácticas. Por ejemplo, allá en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, en la Biblia nos habla acerca de que toda persona que practique estas cosas realmente va en contra de la voluntad de Dios. Dice el Señor en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 9: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa esta nación delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Dios no lo ha permitido. No ha permitido que nadie trate de conocer el futuro a través de prácticas esotéricas. Es contrario a la voluntad de Dios, porque está acudiendo a los demonios. Y los demonios lo único que van a hacer es guiarlo a la destrucción. Por eso los discípulos le consultaron a Jesús. El único que conoce el futuro es Jesús. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente. Y eso significa que Él es Dios. El único que sabe qué es lo que va a pasar es Dios. Por eso le preguntaron a Jesús. Jesús no es un profeta como muchos lo han dicho. Jesús no es un maestro como otros dicen, como cualquier otro maestro religioso. Jesús es Dios. Jesús es Dios.
Por lo tanto, los discípulos, al consultarle, dinos cuándo serán estas cosas, es porque el único que es omnisciente es Dios mismo. Pero existe una curiosidad de los discípulos en esa pregunta, y es la fecha. La Biblia no da fechas. ¿Por qué? Porque las fechas Dios se las reserva para que le obedezcamos por amor y no por conveniencia, entre otras razones. Las fechas están en las manos de Dios. Él sabe el día y la hora en que ha de ocurrir. Por lo tanto, usted no se ande preguntando y tampoco ande siguiendo a personas que están ahí declarando fechas, porque eso va en contra de la revelación de la Biblia, porque la Biblia no da fechas exactas. Sí da aproximaciones, pero no fechas. La segunda pregunta es, ¿qué señal habrá de tu venida? Ahora, qué importante es creer en la segunda venida de Cristo. Ellos estaban conscientes, a pesar que estaban viendo a Cristo físicamente, y los discípulos sabían que Jesús vendría por segunda vez. Eso implicaba que ellos sabían que iba a morir, iba a resucitar, iba también otra vez a venir a esta tierra. Pregunto, ¿cuál es tu convicción? Jesús viene. Aunque tú no lo creas, Jesús viene. El propósito de las señales, cuando Dios le dice, ¿qué señal habrá de tu venida? Encontramos señales en las carreteras que nos dicen que es una curva muy cerrada, muy prolongada, que hay un puente angosto, cualquier otra señal que son importantes en las calles para que no existan accidentes. Dios nos ha dejado señales para que nosotros comprendamos que está cerca la venida de Cristo y no suframos la pérdida de estar con el Señor. De ahí que la importancia de la precaución para no sorprenderse de lo que vendrá. Las señales Jesús las da para que cuando estas cosas comiencen a suceder no nos sorprenda, no nos tome por sorpresa, para que no nos desanimemos, sino que es una señal de que Él está cerca. Y si Él está cerca, gloria a Dios, eso es motivo de alegría. Pero también para prepararnos para el encuentro con Dios. Todas estas señales nos ayudan a prepararnos espiritualmente para corregir lo que está mal en nuestra vida y para terminar nuestro servicio con diligencia. Dios quiere que aprendamos a servir. La tercera pregunta que los discípulos hacen es, ¿qué señal habrá del fin del siglo? En una sola pregunta, los discípulos hacen tres. Y una de ellas, y la última es, ¿qué señal habrá del fin del siglo? O sea, ellos le están preguntando, ¿cuándo será el fin del mundo? La verdad que el fin del mundo solamente Dios lo ha revelado en su palabra. Y viene el fin del mundo, claro que sí. Pero antes de que todas estas cosas vengan, viene Cristo a esta tierra. Viene a establecer su reino sobre esta tierra. Y después vendrá el fin del mundo. Ahora, las señales del fin del mundo están declaradas en la palabra de Dios, que en futuros programas estaremos hablando acerca de ellos. Así que el futuro aflige para aquel que no está a cuentas con Dios. Pero para una persona que está en comunión con Dios es motivo de alegría, porque significa que va a encontrarse con la persona a quien más ama. Y las señales están dadas de la segunda venida de Cristo. Cristo está a las puertas. Por lo tanto, debemos nosotros de prepararnos. No te sorprendas por lo que está aconteciendo a nivel del mundo. Lee la Biblia y te darás cuenta que todo lo que la palabra de Dios ha profetizado se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque esta es palabra de Dios. Que Dios te bendiga y te guarde. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.